Estos somos y así nos proyectamos, aquí en tu programa, Entre Amigos y Conocidos. Y bien, queríamos conversar con nuestro primer invitado, como les había anunciado, es Federico Lucas Antenore, entre comillas, Crido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamo, Federico? Crido, ¿cómo te ¿Qué tal? Buenas introduzco pues, noches. en la conversación? Crido está bien, es mi nombre artístico, así que Federico es lo mismo, pero Crido es mi nombre artístico. Oye, sé que naciste en Argentina, pero que ya radicas en Ecuador, en Quito. ¿Desde hace cuánto? Ya hace 4 años estoy viviendo acá. En realidad hace 5 años conocí Ecuador por un viaje que vine acá de visita, digamos. Y entonces ahí fue cuando me enamoré y dije, listo, me tengo que venir, así que ya hace 4 añitos que estoy acá. ¿Venías de visita o alguna conexión, alguna exposición? ¿Cómo fue? Claro, en ese momento, que fue en el 2017, vine con una ex pareja que tenía a conocer que era de acá de Ecuador y dije, vamos a conocer Ecuador, entonces conocí este hermoso país que me enamoré, como dije, y dije, no, acá tengo que venir, me encanta, me inspira para mis obras, para todo, entonces fue como, listo, quiero venirme, y con un poco de ayuda y todo, ahí ya vine sacando la visa y todo, porque ya quería vivir, entonces tuve que sacar una visa primero para quedarme de largo en Ecuador. ¿Y cómo ha sido la experiencia hasta ahora? Súper lindo, o sea, como digo, es un país hermoso, me encantan los paisajes que tiene, la energía, la vibra. Para mis obras que yo hago fantasy, que es un estilo como de dragones, paisajismo y hadas, me inspira full, me ayuda un montón a todo lo que es este tipo de arte, entonces me enamoré porque aún ahora tener un nevado como el Cotopaxi me parece increíble. Allá en Argentina, Buenos Aires más que nada, no hay eso. Tenés que viajar muchos kilómetros como para ver ese tipo de paisaje. Oye, y tú dices, tu estilo, digamos, eres un artista fantasy. Para las personas que no Sí. conocemos y no somos expertos en arte y que nos están escuchando también, cuéntanos de qué se trata este estilo, si se puede llamar así. El estilo fantasy es justamente caracterizado por lo que vendría a ser la magia, ¿no? La introspección, toda esa parte onírica, la parte más espiritual a veces, de pesadillas o sueños, toda esa parte mágica, como se le dice. Siempre es la introspección o la parte de contar cuentos, ¿no? Estilo hadas, dragones, mitología, abarca todo ese tipo de cosas. Es como que a mí me cautivó por eso mismo de que no hay algo que te identifique justo en algo, sino que uno puede expresarse como quiere, mostrar sus mundos, ese tipo de cosas. Y bueno, siempre nos gusta preguntar a quien ejerce como artista, ¿cuándo empieza pues este trajinar? Sabemos que viene una vocación, que hay un don también, pero hay que irlo cultivando. ¿Dónde empiezas a darte cuenta de que, bueno, este es el camino por el que quieres transitar? La verdad que desde los 6 años he dibujado, toda la vida literalmente, porque tengo 31 años, y desde los 6 años siempre me gustó dibujar, era en un principio pasatiempo, pero era lo que quería dedicarme. Yo a mis papás les decía, no, yo quiero dedicarme a ser artista, dibujante, en esa época decía dibujante porque miraba estilos animados, Disney y todo, entonces era como, yo quería hacer eso. Pero con el pasar de los años, esas cosas fueron como madurando, me quedé como medio que no me gustaba mucho tener que ilustrar para alguien, ¿no? Entonces me gustaba más lo que yo quería contar, esos cuentos, esas historias, esas ideas, esas ideologías que tengo yo a través de las obras, entonces me di cuenta que era un poco más por el lado artístico, ¿no? Esta parte que nadie te puede como criticar, pero sí se puede unir, uno se puede sentir atraído por esas obras que sentimos los artistas, ¿no? De hacer cada cosa única. Entonces, con el pasar de los años sí me identifiqué más con la introspección mía, más que ilustrar para alguien más. ¿Y cuándo te vas por este lado de la fantasía? Como dices, uno empieza a hacer desde muy pequeño sus caritas y a tratar de Claro, dibujar a la profesora, al profesor. ¿Y cuándo vas como enfilándote a un estilo? claro, justamente, ¿no? Cuando era chiquito dibujaba lo primero, ¿no? Disney, anime, todo ese tipo de cosas que tenemos a la mano. Pero al pasar de los años me metí en un colegio artístico, el Fernando Fader, que es allá de Buenos Aires, un colegio artístico técnico, en la cual yo salí con un título
técnico porque sí obligaban a los colegios a tener este tipo de textura, pero realmente era un colegio artístico. Ahí es donde me mostraron un poco más sobre las pinturas, los óleos, ¿no? Grandes artistas. Un poco me atrajo, un poco no, pero ahí es donde fue que me fui formando. Más o menos a los 16, 17 años, ya terminando el secundario, y ahí es donde entendí que no me gustaría tanto ilustrar para alguien más, sino que hacer mis propias pinturas. Y en esos años, ya 18, 19, 20, 21, 22, fue como la búsqueda de mi estilo. Mi estilo fue complicado, como todos, nos cuesta, es como que uno tiene miedo de mostrar, de enseñar lo que hace, es como que te da miedo contar lo que pensamos. Entonces fue como duro, complicado, pero me gustó porque es ahora, hoy en día, cuando veo mis obras, todo lo que tengo, se nota todo lo que fui aprendiendo, la cantidad de estilos que busqué, porque la verdad que probé de todo, no me gustaron, como digo, anime, cómic, ilustraciones a pedido, trabajar para algunas cositas, entonces fueron como cosas que decís, no me gusta tanto trabajar así de dependencia, sino más independencia. Entonces ahí entendí, justo cuando vine a Ecuador fue realmente el giro, que dije, no, si me voy a Ecuador voy a dedicarme a esto, voy a dedicarme a hacer mis obras, cueste lo que cueste, no importa cómo, y voy a vivir de esto. Y con todas las ganas, hoy en día, pues ahora sí se puede decir que vivo de lo que me gusta. Pero cuéntanos, ¿qué significa vivir? Es decir, tú tienes proyectos independientes, que buscas auspicios, vendes tus propios productos. ¿Cómo es la mecánica ya de subsistencia también? Claro, acá es como que uno empieza a buscarle la vuelta, ¿no? Y dice, bueno, a ver, ¿cómo puedo vivir de esto más allá de vender obras? Porque lo primero que uno se le viene a la cabeza es, bueno, vendo mis obras. Pero no es tan sencillo porque siendo más estilo fantasy, nada pictórico a veces, cuesta más que una persona se sienta identificada a esa obra, por ejemplo, como la que tengo acá, que es como un lava, entonces un dragón en lava, es como complicado que una persona lo cuelgue en su casa. Entonces ahí fue como, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Y empecé cuando llegué a Ecuador, a meterle garra a eso, ¿no? Entonces empecé con librerías, a hacer proyectos de vacacionales, cursos de dibujo. Ahí en eso ya empecé a conocer más gente, que es lo que a veces nos cuesta, ¿no? El contacto. Y en eso justamente empecé con Rayuela. Después con Rayuela empecé, que es acá en Quito, una librería que está acá en Quito. Librería que creo que acá le decimos en Argentina librería, pero acá creo que le dicen tienda de libros, o la verdad que todavía, 4 años hice un desastre, todavía hay palabras que no me involucro, es como que el argentino me quedó muy clavado. Pero claro, es una tienda de libros más under, súper lindo, que queda por el Batán y empecé por ahí. Entonces dije, listo, súper, así puedo arrancar vacacionales, conociendo gente. Y en eso empecé a conocer gente que me decía, bueno, para ir a eventos, estilo Héroes y Villanos, Comic Con, Doragón, que son varios estilos, acá en Quito y en Guayaquil, los lugares como más concurridos, ¿no? Y dije, listo, ¿con quién tengo que hablar? ¿Qué tengo que hacer? Yo soy muy introspectivo, me costaba mucho hablar, la verdad, pero me costó, pero ahí es lo que era necesario. Yo quería hacer arte, quería vivir del arte, entonces dije, chau miedo, y empecemos. Entonces empecé a hablar, empecé a ir a esos eventos, dije, bueno, ¿qué se puede vender en estos eventos que son como ferias, ¿no? Empecé a imprimir de mis dibujos, hacer copias, vender originales. Siempre, como digo, ¿no? Lo original siempre es complicado, entonces tratas de hacer un estilo merchandising, con cuadernos, stickers, todo lo que sea posible para que en un principio la gente te conozca. A veces sí me preguntan esto de, bueno, ¿cómo se puede vivir? Es como, y tenés que ir probando a ver qué es lo que más cautiva a la gente de tu producto, porque sí me ha pasado que les encantan mis obras originales, entonces se llevan a veces unas impresiones que se le dice firmadas como para que sean originales, pero después sacas otras cosas y no, entonces fue como, ah, bueno, le gusta más por este lado a la gente, entonces vas probando y vas probando, y no es algo instantáneo, por eso son varios años que uno va yendo a eventos, probando una y otra vez, a veces en el mundo artístico se dice sin quemarse, porque es como que no te muestras tanto, dejas esa curiosidad a ver quién es ese artista, cuándo aparece, vamos a ir en ese evento, entonces cositas que fueron haciendo que hoy llegué hasta acá ya dando clases. Tengo como una mini escuela en mi hogar donde yo doy clases personalizadas, a los chicos, grandes, a todos, porque la idea es abarcar a la gente y decirles, vos podés vivir de esto, perfeccionalo, es una profesión muy profesional, cuesta como todas, pero se puede. Y también yendo a eventos, ¿no? Que ya me piden a mí ir a eventos, mostrar una pintura, contar sobre fantasy.
y cómo hago mis ilustraciones o pinturas de dragones. Entonces ya vas formando un nombre, vas formando esa imagen como a veces artista que uno es, pero siempre sin ser tímido. Eso sí me costó bastante. No, no parece, pero lo has hecho muy bien. Oye, Claro, el querido, argentino habla mucho, eso sí es verdad. El argentino habla mucho de los codos, pero uno es como que está así agarrándose de algo y hablando, pero sí. oye, ¿qué pasó en la pandemia? Pues tú dices, estabas acá hace unos pocos años y justo cae lo de la pandemia y tú estabas enseñando, me imagino, Ujú. tu arte y ahora tuviste que transformarte, como todos nos tocó un poco acudir a estas Exacto, tecnologías. ¿Qué pasó durante esos 2 años que hemos vivido duros? cierto, ya 2 años. Sí, en la pandemia me agarró bastante, me, como que me presionó al siguiente paso, digamos, un poco a, bueno, ¿qué hacemos? Porque la verdad que hace 3 años no tenía tantos alumnos, como dije, me vine a instalar a Ecuador, no conocía tanta gente, la gente desconfiaba, por supuesto, todavía no hay tanto un camino en las personas de decir, bueno, me puedo dedicar al dibujo, entonces voy a tomar cursos, no había tanto, ahora hay mucho más, pero en esa época no, entonces fue como, uy, ¿qué hago? Yo estaba trabajando en el colegio americano como extracurriculares, profesor de arte, pero claro, en ese momento dijeron no, ya vamos a cortar los extracurriculares, entonces me habían despedido y fue como, uy, ¿y ahora? Entonces era mi primer recurso. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, vamos a meterle más gana todavía a las clases y empecé con estos cursos online por Zoom. La gente tenía mucho miedo en esa época porque cómo vas a tomar un curso de dibujo por Zoom. Entonces les mostré que no había ningún problema porque yo soy el que dibuja paso a paso como a veces los programas viejos, todo lo que me cultivé, ¿no? Esto de ir paso a paso y que la gente vaya dibujando, haciendo de a poquito. Entonces, la gente le gustó, empecé ahí a hacerme un poco más conocido en el mundo esto de ya de clases, ¿no? Más reconocido. Y ahí fue cuando realmente yo creo que tuve más el reconocimiento en gente más grande, en lo de los chicos, porque en eventos ya estaba haciendo mis pasos, si no me equivoco, que fue 2019 antes, ya estaba en Comic Con, entonces por esos lados de eventos fue súper, pero en cambio, por el lado de conocer gente, dar clases, todavía no tanto. Y la pandemia, pues, en mi caso, yo sé que no todos, pero en mi caso sí me fue bien por este giro de dar clases online, de demostrarle a la gente que no había que tener miedo, que se podía dar clases tranquilamente, aprender y todo. Oye, ¿no te pasó que de repente hubo resistencia a que la gente quisiera pagar tus cursos? Porque es la época en que todos nos metimos al YouTube y que había Sí, casi todo y que si quiero pintar, pues ya hacía ahí el curso para acá y si quiero coser y que sí, no sé qué. Entonces como que todo estaba gratis, a disponibilidad. ¿Te costó un poco convencerles de que, o sea, era un trabajo y que sí. por lo tanto también necesitabas una retribución? Exacto, también fue complicado porque la gente tenía este miedo, como digo, ¿no? De, pero voy a aprender por acá, ¿de qué me sirve online? Si las cosas se aprenden a mano, en vivo. Entonces, claro, fue cultivar un poco a la gente, decirles, no pasa nada, mirá, yo te doy una clase de prueba, probemos. Le daba clases de prueba siempre la primera clase, sigo dándolas para mostrarles un poco la mecánica porque en mi caso las clases no las doy convencionales como, bueno, teoría del dibujo, color, uno, dos, no es tan estructurada, tan académico. Soy el primero que se aburre en eso. Entonces lo que hago es más rápido, es, ¿quieren dibujar un león? ¿Te gustan los leones? Listo, vamos a dibujar un león. Fíjate cómo es, la estructura básica, cómo se hace un pelo. Y entonces la gente es más motivada porque es un poco más rápido. Entonces, claro, ahí noté que no podía ser tan lento, sino que tenía que ser un proyecto un poco más rápido. Entonces la gente le gustaba porque ya podía llevarse un dibujo más o menos a la casa. Entonces, con más razón, el paso a paso le servía. Era como, wow, ¿puedo hacer esto? Sí. Y si toma más clases, vas a ver cómo se mejora. Entonces, se le iba enseñando ese tipo de cosas. Le mostraba a la gente que la habilidad estaba, no había que tener miedo, sino que es un poco más el tema de perder el miedo, de ver las técnicas, de aprobar una y otra y otra y otra y otra vez e ir perfeccionándola, porque yo sí creo que todos podemos ser artistas según del campo, pero la cosa, claro, es hacerlo una y otra, esa constante, ¿no? Entonces, claro, la gente dijo, listo, súper. Entonces, hacíamos clases una vez por semana, después dos, después tres. Entonces, claro, iban entendiendo la mecánica del dibujo
como dije acá hace 4 años, cuando yo llegué no había una cultura tanto de arte. Eso es lo que noté. Pero yo no lo vi como algo malo, yo dije, súper, voy a enseñarles. Todo lo que aprendí de 24 años en Argentina lo voy a enseñar acá. Porque allá sí hay academias, hay cursos. Como digo, el colegio mío era artístico del colegio público, o sea, y un colegio mundialmente reconocido. Entonces, todo eso dije, listo, les voy a enseñar. Entonces, hoy en día sigo con esa misma idea de enseñarles que es una profesión, que se puede aprender con mucha paciencia, pero que se puede. Entonces, la pandemia sí tuvo que ejercerle a la gente como paciencia, amor, se puede aprender, vean que de esto se puede vivir todo. Y en estos 2 años tú ya estructuraste unos cursos, entonces ya Sí, tienes como una mecánica que tú las has desarrollado también, que me parece muy interesante. claro, exacto, fue como, por eso antes, digamos, hace 4 años, todavía estaba conociendo todo. Justo después de pandemia me obligó a forzar algunas cosas y a tomar confianza y decir, ¿y si lo hacemos de esta manera? Probando, ¿no? Y funcionó. Entonces esa estructura la sigo usando ahora. Este último año, ya bueno, sí, este último año que son nada de meses, sí tuve que cambiar de nuevo un poco porque, claro, las clases online ya no se están haciendo mucho, entonces volvieron al presencial. Y con el presencial dije lo mismo, voy a hacer lo mismo para que no se aburran, para que vayan viendo. Entonces esa estructura me sirvió como academia, ¿no? Para poder enseñar y todo. Tú dices que sí practicaste o probaste con el cómic y que no fue lo tuyo, pero tú Claro. creas tus personajes, tienes historias, no sé si también has intentado por ahí. Sí, o sea, ahí es donde me cautivó el fantasy, porque el fantasy a veces tiene este bache como que es o ilustración o pieza artística. ¿Qué pasa? Cuando ves una pieza artística, normalmente es un cuadro grande, uno reconoce, ¿no? Pero la ilustración es una pieza en la cual está contando algo, es, va acompañado muchas veces por un cuento o una narrativa. Entonces a mí me gustaba eso. Entonces yo inventaba todo, pero en una sola pieza. El cómic es como que va por varias Mm, viñetas, va desarrollando su historia y personajes. A mí no me gustaba dibujar, como decíamos con mi profe allá, 400 cuadros de Batman en distintas en serie, posiciones. no, claro. Eso ya no me gustaba, claro. Entonces dije, no pasa nada, listo. Pero sí me gustaba contar. Entonces fusioné, digamos, entre comillas, lo que es un dibujo con un cuento y desarrollé esto, ¿no? Que no es mi invento, sino que es en general lo que es el fantasy. Normalmente las piezas de fantasy son como, por ejemplo, acá que tengo un cuadro, que hice justamente hoy, a ver, ahí. Claro, que es el altar con dragones arriba. Entonces, claro, se presta a contar algo, a que la gente pueda opinar. Por ejemplo, si yo le pongo una historia, ok, es mi idea, pero cuando uno lo deja así, es como que la gente puede opinar qué está pasando, qué siente, qué emociones le surge. Por eso digo que es como un limbo que está ahí entre lo que yo opino a lo que es una obra de arte, que normalmente la obra de arte es un poco lo que el otro quiere, la interpretación. Entonces siempre que ven mis obras, las personas es como, wow, yo lo que me parece que es esto o aquello, y digo, súper, me encanta cuando opinan así porque se prestan a eso, mis obras. ¿Y qué técnica utilizas? ¿Qué materiales son las que son propias de este estilo? Pues la verdad, en el mundo del fantasy sí es verdad que se abarcó todo. Es como que, como te digo, como que son obras de arte, ¿no? Pictóricas. Arrancó con el óleo, el acrílico, la acuarela, los lápices, grafito, todo. O sea, se pudo usar todo. Yo tomé un poco más de confianza en el 2018 cuando encontré el estilo con el digital, pero a mediados del 2019 por ahí ya me había aburrido un poco el digital. Fue como, no me llena, no puedo expresar. Es como, se nota que son muchos ceros y unos que no sienten. Me sentí más de la vieja escuela, ¿no? Como se dice. Entonces agarré el lápiz, el grafito. Y con eso empecé a pintar, dibujar, y tengo toda una colección que hice una exposición. Me gusta siempre hacer un cierre con obras de cada año, ¿no? Del 2018, exposición, 2019, exposición. Es como cerrar el año con algo. Entonces empecé a probar el grafito, luego fue el acrílico, luego fue de nuevo el grafito con color, probé después con la acuarela, con el óleo, entonces manejo todas las técnicas, la verdad. Desde el secundario nos enseñaron a perder el miedo y a probar todas las técnicas, entonces dije, ¿por qué no? Más de grande,
y empecé a probar y hoy en día como que mi técnica principal yo diría que es el grafito, pero manejo la verdad que todos los materiales y mejor, porque cuando uno enseña vienen con cada cosa loca los alumnos, que es genial, entonces le puedes decir, Ujú. mira, hagamos así, entonces vas probando también con ellos. Y te vas ganando confianza en uno mismo, porque como artista siempre pasa que somos desconfiados de nosotros, como, ¿seré bueno? ¿Estaré haciéndolo bien? Entonces, dando clases y dibujando mis obras todo este tiempo, fui ganando confianza y mostrando esto, ¿no? Bueno, esa es la parte como física de tu arte, pero donde está el sustento es en estos sueños, en esta espiritualidad, en estas, no sé si puedo llamar energías, en Sí. lo que sientes. Y yo quisiera que me cuentes eso, cómo te encuentras, cómo sientes estas energías. Y bien, porque estamos en un país que estamos como en el centro, lleno de estas Sí. fuerzas telúricas y de de estas montañas, estas cosas que te producen tanta fuerza. ¿Cómo lo sientes? Uf, pues ahí tendría que contar, por ejemplo, esta parte, ¿no? De que cuando vine acá de visita con mi expareja, fue como, wow, qué hermoso país, pero realmente también sentí esa parte energética. Y yo estaba dibujando en esa época, y que no tengo por acá, unos seres que pueden ver en mi Instagram después, unos seres sin rostros. Unos seres sin rostro que yo pensé que dibujaba porque sí, en digital. Pero esto fue más o menos 2016, 2017. Pero cuando vine a Ecuador, 2017, como que me conecté con una energía muy parecida a estos seres sin rostros. Era como que no los veía físicamente, pero los sentía. Y ahí se me hizo clic la cabeza y fue como, wow, o sea, hay algo más. Entonces, por eso tiré todo allá, nos vinimos. Y cuando vine, dije, listo, vamos a irnos de conocer, ¿no? De Cotopaxi, Chimborazo, al bosque metropolitano, vamos a recorrer por todos lados. Y empecé a llevar un cuaderno y empezar a dibujar, a dibujar, a dibujar, a dibujar. Y ahí fui entendiendo esta conexión que yo tenía. Yo me digo que soy como un canal, solo soy canal. Cuando yo dibujo no entiendo nada de lo que estoy dibujando. Es como que yo suelto la línea y pinto y lo que salga. Después, mi lado más mental, bueno, a ver, vamos a hacer la montaña un poco más linda, vamos a hacer esto que se entienda mejor. Pero lo primero que sale de cualquiera de mis bocetos son totalmente así, canal. No sé ni lo que pasa, ni entiendo yo lo que está saliendo ahí. Con más razón, por eso me gusta cuando una persona viene y interpreta otra cosa, porque mi arte es muy de este estilo, ¿no? Es yo siento y dibujo. Entonces ahí fui comprendiendo que digo, wow, entonces soy como una especie de canal, puedo ver cosas. Y ahí entró la otra parte donde yo empecé a ganarme autoconfianza en lo que pensaba, lo que sentía. Por ejemplo, acá, esto que hice acá es a ver si se puede ver ahí, es un petropicto, que los petropictos es ver lo que está en la piedra y pintar. No puedes tocar nada, no está tallada ni nada, está normalita. Yo también la traje, por ejemplo, del Chimborazo. Entonces, claro, es como conexión con la tierra, con la energía, más acá como dicen que es el centro del mundo. Cuando vine por acá, me habían contado de la Cueva de los Tallos, que eran, bueno, un montón de cosas, y dije, wow, tengo que ir a conocer, todavía no fui, pero tengo que, porque claro, empecé a sentir como que cosas surgían de ahí, que todavía se siente como la magia de acá. Hasta los dragones que tanto me hicieron conocido estos últimos años, fue gracias a Ecuador, porque yo antes no dibujaba dragones. Antes solo dibujaba estos seres sin rostro, animales, me encanta dibujar animales, pero de repente cuando llegué aparecieron de a poquito los dragones, y fue como, wow. Entonces, claro, a veces cuando les digo a la gente que su tierra es muy reptil, se me quedan mirando, pero hay otros que no. Hay otros que me dicen, y sí es muy reptil. Entonces, ahí se creó una cosa muy linda con este país, y me encanta. Además que los reptiles tienen una simbología muy importante, el Sí, cambio, la restauración, pues son los primeros seres un poco que se adaptaron acá, o sea, siempre están adaptándose. Creo que es una sí. comparación muy fuerte y muy bonita que has hecho. Oye, ¿en dónde te sentiste así con una vibración más fuerte? ¿En qué montaña que hayas visitado? Cotopaxi. Creo que el Cotopaxi fue donde más sentí. Cotopaxi y el ex volcán el Quilotoa. Y en el Quilotoa tuve la experiencia justamente de quedarme de noche y ver toda la Vía Láctea, entonces fue como para mí toda una experiencia. Y por ejemplo, de los seres sin rostro, acá sí tengo algo como
que vean. Este está hecho a lápiz, más moderno, pero estos son. Entonces, por ejemplo, esto es como un cuaderno de viajes que siempre me llevo, tengo varios, este es uno nuevo. Entonces, claro, voy viajando y voy pintando, y dibujando y dibujando. Entonces después llego a algún lugar y lo perfecciono un poquito. Tengo ese lado, me encanta porque tengo esos dos lados, ¿no? El mental perfeccionista y el espiritual más expresionista. Entonces, ahora, por ejemplo, estoy haciendo toda una serie de obras que son como un nuevo proyecto, que son los volcanes de Ecuador. Entonces ya hice el Chimborazo, el Cotopaxi, el altar que ahí mostré, varios volcanes tengo que seguir haciendo porque acá hay un montón. Hay 81 volcanes, no voy a hacer los 81, pero sí los principales. Y porque es eso, me encanta la energía que tienen estos volcanes y se siente. Oye, uno dices, eres como un canal que algo te viene, Sí. te llega por ti y sale, ¿no? ¿Ha cambiado algo de ti? ¿Te ha hecho entender algo de ti mismo, como persona, como ser humano? No sé, pues esta cosa de pensar, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué? ¿Hacia dónde voy? Que casi algún momento nos Claro, preguntábamos todos. claro, o sea, por ejemplo, preguntas existenciales como tal nunca tuve, pero sí es verdad que al entender un poco que yo soy canal, que dibujo de esta manera, que mi lado es como que es una introspección pura, todo el tiempo es una introspección. Las obras son para contar lo que ellos quieren, lo que los otros seres quieren, pero al mismo tiempo son mensajes que son para mí y para el que lea, ¿no? Entonces es como raro de expresar porque es toda una introspección que va teniendo uno. Entonces, por eso siempre es como que yo dibujo y escribo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi cuaderno de dibujo y al lado está toda la escritura fea, letra fea, no importa, pero ahí está. Entonces, voy escribiendo y voy escribiendo y voy escribiendo. Hice ya unos 3 libros, por ejemplo, 2 en Argentina y uno que hice acá, que no, el más de producto mío, entonces ahora no tengo los libros porque son muy caros armar, pero sí armé los libros, sí tengo los libros, por ejemplo, y el primero era como relatos de la NASA, anomalías. Entonces ahí contaba un poco mi introspección con ellos, de cómo me conecté, qué cosas me contaban de estos mundos paralelos que venían a través de portales a este mundo en ciertos solsticios que hacían tantos meses. eh, y ahí me enteré justamente de la Cueva de los Tallos, porque yo escribía de él sin conocer. Y después cuando alguien leyó acá uno de esos me dijo, esto es la Cueva de los Tallos. Ahí es donde a mí se me hace más clic, porque uno va dibujando y escribiendo y después se entera que existe. De que existe. Entonces es más raro todavía, porque allá Argentina no llega mucha información, por ejemplo, de acá de Ecuador. Eso es principal, es como que yo ni sabía dónde quedaba Ecuador, o sea, la línea de Ecuador sí, pero era raro. Pero después cuando conocí fue como, boom, y todas cosas que dibujaba y escribía tenían doble de sentido. Entonces, estos portales estaban en la Cueva de los Tallos, había varias cerradas, entonces yo quería encontrar todo eso, como un niño explorando quería encontrar todo eso. Y hasta hoy en día sigo escribiendo, sigo viajando, es como que todavía hay mucha información, me conecto mucho más acá que en Argentina, la verdad, es como que más allá de un camino que uno tenga de confianza, acá es donde realmente me sentí un poco más como un viejo hogar. Esto sí fue para mí recordar un viejo hogar. Entonces, claro, la introspección se hizo, pero presente del primer día que llegué. Entonces, era como recuerdos borrosos, susurros de cuentos raros que pensé que eran cuentos y al final después se hizo un poco más de que viví acá, en otra época, de otro ser. Entonces ahí se me abrió todo el panorama, me explotó la cabeza, literal. ¿Has sentido que estás en otras, no sé, realidades, en otros, has cruzado portales, has conocido estos Sí, seres como que son sin incorpóreos, rostro, sí? sí, sí. O sea, cuando llegué, sí, habrá sido en el Templo del Sol. Siempre cuento esta anécdota porque es tan simple y llena, porque uno va a estos lugares, el Templo del Sol que queda en la mitad del mundo, hacen un ritual ¿cómo se llama esto? Con olores. Algo bien simple, o sea, ni ayahuasca ni nada, o sea, fue solo eso. Y ahí fue cuando me había conectado con un antepasado mío, que era un chamán, y que me había dicho gracias por volver. Y era un dibujo que había concebido hace un montón de tiempo y era igual, era igualito, igualito, igualito.
Y fue como, bueno, lloré obviamente, ¿quién no va a llorar con algo así? Pero fue algo raro, entonces ahí también, o sea, fueron clics que se fueron dando en esos tiempos, como digo, ¿no? Por la confianza, porque uno va a pensar, uy, estoy loco, oh, qué raro que está pasando, qué mal estoy, pero realmente no, eran como darme ese tip de lo que era capaz. Entonces ahí entendí que antes los incas hacían rituales para abrir portales, que se hacían de solsticios, que se hacían un montón de cosas, pasajes de conocimiento entre planos, un montón de cosas así, que las fui escribiendo porque si no, no me acordaría, y dibujando. Entonces tengo obras así como de esos momentos, flashes, pero bueno, también entendí que eso fue una vida pasada, no es la de ahora. Entonces fue como, qué lindo conectar con esto, qué lindo saber un poco de dónde viene uno, pero hasta ahí. Entonces ahora estoy acá, vamos a ver qué nuevas cosas hay. Y cuando dije eso y hice ciertas cositas así, fue cuando aparecieron los dragones. En ese momento aparecieron los dragones de a poquito en mis dibujos, como cada uno. Y como digo, fue raro porque yo nunca dibujé dragones y de repente salían como muy bien los dragones, los reptiles, y fue como, qué raro. Entonces dejé la puerta abierta a ver qué pasa y empezó a aparecer uno y otro y otro y otro y otro y otro. Y hasta hoy se quedaron. Las anomalías no tanto, los animales un poco más espirituales sí, cosas un poco más extrañas, porque ya que soy canal entendí que me puedo ir a cualquier lado, a lugares más fríos, más sombríos, que puedo ir, no me gustaron, pero dibujé sobre eso, pero me gusta más el lado más de paz, digamos, más de luz. Entonces me fui por ese lado, sigo dibujando, buscando también bastante, porque uno como artista no suele dibujar siempre lo mismo, entonces al ser más introspección dije, ¿qué más hay? ¿Qué más puede haber? Entonces das pie a eso de, ¿qué más hay? Entonces vas dibujando cositas diferentes de a poquito y vas entendiendo, como digo, ¿no? Que sos un canal, puedas abrir cualquier puerta, literal. Hay que tener cuidado, como se suele decir, pero literal puedes abrir cualquier puerta. ¿No te llena a veces es tanta información como de angustia o de un sentimiento de, no sé, de desazón con tanta cosa que se te puede cruzar a través de energía, en los sueños, a través Sí. de todo esto que tú sientes? Sí, por eso hay que tener, o sea, ahí cuando aprendí también a tener piedras, ¿no? A collares, ahora justo no tengo ninguno, pero también tengo amatistas, lapislázuli, tengo, pero canal de piedras por todo mi escritorio donde dibujo, porque es eso, es el cuidado de, es como que tenés seres que te cuidan, pero también hay que tener cuidado, es como que hay energías que no es cuestión de bueno o malo, es solo energía que te puede mandar malas vibras, entonces uno tiene que tener cuidado. Como que siendo canal entendí que no hay ni bien ni mal, que no hay malas energías, pero sí son energías que se impregnan porque funcionan así. Entonces es saber limpiarlas, es decir, ok, hago esto de tal manera. A veces para justamente tener cuidado con eso, entendí, porque en un principio pensé que solo dibujaba fuera de mi casa. No me gusta dibujar en mi casa, casi nada. Siempre me voy a alguna cafetería o algún parque o algo, pero después entendí un poco que, claro, realmente es más por protección también, porque es como, atraes tanto que mejor no dejarlo en tu casa, sino que quede en la cafetería del bar. Entonces es como, wow, es cierto, entonces de esta es como que vas entendiendo de a poquito todo. Qué gusto haberte conocido y haber conocido un poco más de tu trabajo. Y para quienes nos están escuchando, ¿dónde pueden verlo? Tú decías que lo haces en Instagram. Ayúdanos con Sí, con tu cuenta, cómo te ubicamos. Si tienes Facebook, por favor, algunos contactos donde la gente pueda conocer más de cerca tu trabajo. dale, en yo.crido, por las dudas, yo en argentino es yo, por las dudas. No es SH, pero claro, es yo.crido, me pueden encontrar en Instagram. Y si no, en Facebook también como Crido. Hay otra empresa brasilera, por eso tuve que poner yo punto, para que se rían un poco, pero claro, yo.crido. También me pueden contactar por clases, como digo, al 098-447-4905. Cualquier cosa, a mí me gusta hasta dar consejos. Si no es para clases, si quieren consejos de arte, por Instagram, llamándome, cero problema. El arte es algo que no se puede guardar, que no es técnicas de cada uno, así que cualquier cosa que les guste o necesiten ayuda me pueden avisar y cero problema. El arte se comparte.
Listo. Y bueno, y tenemos mucho más que conversar, creo yo, porque esto de las energías es algo Sí, que es muy vasto y que que da para mucho, nos gustaría exacto. para mucho, sí. Querido, muchas gracias, un gusto conocerte No, por favor, y voy a estar pendiente de todo lo que tú hagas y de seguir conversando de estos temas que realmente me atraen mucho y me gustan mucho. Muchas gracias, un ya saludo. sabe, cualquier cosa, ahí también charlamos, toda la gente lo mismo, que le guste un poco hablar de esto, arte, lo que sea, bienvenidos sean, para charlas, para café, lo que sea, siempre. Muchas gracias a ustedes por esta entrevista. Chévere, chao. Y nos vamos a seguir Nos vemos. tratando otro tema a continuación.